una de las cosas que podemos hacer sobre lo que ya está funcionando dimensionado con el caudal y la superficie de la unidad, haciendo caudal sobre superficie, calcular el valor de la carga superficial y comparar con los valores que tenemos en la teoría y decir si estamos muy al límite, si estamos sobrados, si estamos en el medio. Una idea para ver cómo estamos. Otra, otra forma de utilizar esta carga superficial, por ejemplo, para dimensionar, uno puede fijar una carga superficial máxima, decirle, mira, no lo voy a cargar más de esto, porque sé que después de esto no anda bien. Entonces, ya tengo este valor de carga superficial, obviamente voy a tener el caudal, despejo la superficie la paso por este lado, entonces es el caudal sobre la carga superficial. Agarro el caudal que tengo acá, 20.000, y lo divido 15, que es lo que yo quiero. Fíjense que si inicialmente esto trabajaba a 20, si yo quiero limitar esa carga superficial a 15, obviamente la superficie que resulta tiene que ser mayor a la original, porque la estoy trabajando a menor carga. Estas son las dos maneras de usar la carga superficial. Lo hemos visto, estamos repasándolo, porque también lo usamos para los sedimentadores primarios y secundarios, acá en aguas residuales. Otro parámetro que usamos para los sedimentadores es la carga de sólidos. Es similar a la carga orgánica esto. Cuando calculamos carga orgánica, multiplicamos el caudal por la concentración de DBO. Bueno, acá hacemos similar. El caudal por la concentración, en este caso, de sólidos. Entonces, por ejemplo, caudal en metros cúbicos por hora, por ejemplo, y la concentración de sólidos ya la pasamos directamente, que en general en los resultados de laboratorio o de control que se hacen en las plantas depuradoras dan en miligramos por litro, que también era equivalente a parte por millón. El miligramo por litro lo podemos usar directamente en gramos por metro cúbico, y ya este resultado lo expresamos en gramos por hora, o si se dio muy grande le quitamos 3 ceros y queda en kilos por hora. Esto nos da el caudal másico o la carga de sólidos. Por ejemplo, para un caudal de 36.000 metros cúbicos por día y una concentración de 700 miligramos por litro de SS es sólido sedimentable. Esto se multiplica, como dice acá. Fíjense que yo acá los 700 miligramos por litro ya los pasé a kilos, le saqué un cero, y el caudal estaba en metros cúbicos por día, lo dividí 24, acá no puse las unidades, pero bueno, ya a esta altura eso es lo típico. Así que bueno, esto dio unos 1050 kilos de sólidos suspendidos por hora. Esa es la carga de sólidos, es el caudal másico. Y también podemos sacar qué cantidad de sólidos entran por superficie. Similar a cuando hacíamos una carga superficial, que veíamos cuánto caudal entraba por superficie, acá en vez de poner un caudal, ponemos la carga de sólidos. Que en este caso la carga de sólidos es el caudal másico, cuántos kilos están entrando por hora, por unidad de superficie. Lo que hay que hacer acá son unas cuentas intermedias. Por ejemplo, para una concentración, como tenemos en el ejemplo anterior, 700 miligramos de sodio suspendido por litro y un caudal de 1000 metros cúbicos por hora, en este caso está fijada una carga específica de sólidos máxima. Por ejemplo, un espesador de barros puede andar bajo estos parámetros. ¿Cuántos kilos de sólidos suspendidos puedo poner por día por cada metro cuadrado? Y en base, en este caso, lo fijo como carga máxima, y en función de esto, uno puede despejar la superficie, porque puede calcular la carga de sólidos, la carga específica la está fijando, despeja la superficie. La carga de sólidos con la concentración y con el caudal lo multiplica y ya lo tienen. En este caso, yo ya multipliqué, ya le saqué acá de 700, le saqué un 0, 3 ceros, perdón. Y esto es lo que está entrando al espesador, por ejemplo.
despejo la superficie de esta primera fórmula, y es esta carga sobre la carga máxima que puede recibir. Todas las unidades se van y quedan metros cuadrados. Entonces, si yo quiero en un espesador, por ejemplo, que no trabaje a más de 240 kilos de sólidos suspendidos por día, por cada metro cuadrado, sabiendo que entra tantos sólidos con la concentración y con el caudal, hago la cuenta y digo, bueno, esto me tiene que dar 70 metros cuadrados como mínimo. Si yo aumento un poco esto, obviamente la carga va a dar menor. En este caso, por eso acá dice máximo. Después yo si esto lo aumento un poco, lo redondeo para arriba, bueno, si hago la cuenta al revés, será que si esto me hubiese dado, pongo 75 y bueno, esto va a trabajar a 230, por ejemplo. Pero no es problema, el problema es pasarse. También volvemos a ver tiempo de residencia hidráulica, que esto es más sencillo, lo venimos usando en reiteradas oportunidades. Les dejé la fórmula por si alguno no se acuerda. Básicamente es el volumen sobre el caudal. Y esto da en horas, o también se puede sacar en días, para un caudal de 12.000 metros cúbicos por día, por ejemplo. Para sacar, en este caso, yo lo que hice es despejar el volumen. Les di un tiempo de retención hidráulica mínimo y les di un caudal. Entonces, como tienen este valor de tiempo de retención y tienen el caudal, pueden despejar qué volumen necesitan para que este caudal esté 1 hora y media como mínimo. Hacen la cuenta, en este caso como está a 12.000 metros cúbicos por día, se dividieron 24, así quedan metros cúbicos por hora, y multiplicado por hora, 1,5 horas, me da que 750 metros cúbicos, como mínimo, para estos 12.000 metros cúbicos por día, van a tener una retención de 1 hora y media. En todas las fórmulas que vemos, siempre son 3 variables, conocemos 2 y la tercera la despejamos. Lo que no vimos la otra vez era el tiempo de retención de sólidos. En general, nosotros vamos a hacer cálculo de tiempo de retención de sólidos para cuando no hay recirculación. Entonces, yo me anticipo, ahora revisamos las cuentas, pero si no hay recirculación, el tiempo que están los sólidos es lo mismo que el tiempo hidráulico, se considera igual. Para el tiempo de retención de sólidos tenemos, por un lado, la carga de sólidos y abajo el caudal másico. Entonces, entran tantos kilos de sólidos y tengo tantos kilos carga es tantos kilos, acá está al revés. Ahora lo voy a corregir, esto va al revés, porque fíjense que la hora está abajo, entonces acá arriba es el caudal másico. Ahí hay un pequeño error. A ver cómo hice las cuentas. Bueno, la carga de sólidos es básicamente cuántos kilos de sólido hay, que es multiplicar una concentración por un volumen. En la concentración la multiplico por el volumen, me queda masa de sólidos. Y en el caudal másico es la concentración, en vez de por el volumen, por el caudal. Entonces, en vez de tener masa, tengo masa por unidad de tiempo, los metros cúbicos se me van. Acá están hechas las cuentas, por ejemplo, para 1000 gramos de sólidos suspendidos por metro cúbico, lo multiplico por un volumen, en este caso 750 que venía usando, y me da tantos kilos de sólido. Fíjense que acá lo que hice es, si no darían 750.000, le he sacado 3 ceros, porque acá están en gramos, y acá lo puse en kilos. Y en cuanto al... esto es el caudal másico de sólidos suspendidos, M de caudal másico, es la concentración por el caudal. Y eso da esto. Acá fíjense que yo sí hice, acá sí, no, también lo puse al revés, lo voy a tener que dar vuelta acá. Porque quedó 750, que es la carga, ¿sí? Y acá abajo el caudal. No, esto hay que darlo vuelta. Les pido disculpas, corrijo después esto.
el caudal va acá arriba, para así me quedan kilos de sólidos suspendidos por hora abajo. Si yo ya dejo el caudal másico abajo, acá tendría que ir otra... Ah, no, ¿saben qué? Ya sé, acá está el error. El error es que esto va una barra más. Entonces, estar en el denominador del denominador hace que finalmente la hora quede arriba. Y esto sí queda. La idea era que, vuelvo al ejemplo anterior, el ejemplo anterior con estos, el tiempo de retención hidráulica era 1 hora y media, y acá termina dando lo mismo 1 hora y media. Porque si todo lo que entra de sólido y líquido sale junto, eh, no hay recirculación, no hay una parte que vuelve y otra parte que no vuelve más, los tiempos son idénticos. Donde cambia esto es en los barros activados, que al recircular los barros, hacemos que este tiempo de retención de sólidos sea mucho más grande, porque buena parte, la mayoría, cuando en el sedimentador secundario sedimentan esos barros, la mayoría, como el 90 y pico por ciento, los volvemos a meter al reactor. Entonces están siempre dando vuelta. Es muy poco de los sólidos que se van en el efluente, que en la parte clarificada, y de a poco en el fondo voy purgando el exceso de biomasa. Ahí, en ese esquema, los sólidos están mucho más tiempo. No es el caso, no vamos a hacer cálculo de ese estilo. Entonces, si estamos calculando tiempo de retención hidráulica y de sólidos, y no hay recirculación, calculando el tiempo de retención hidráulica sabemos que es igual que el de sólidos. Cuando vimos barros activados, de todos los parámetros que había, les comenté que íbamos a verificar la relación entre alimento y microorganismos. El alimento es la carga orgánica que está entrando, carga orgánica por día, y la cantidad de microorganismos, la masa de sólidos suspendidos, ya va el segundo error, acá esto es volátiles. Entonces, el alimento, como decía, carga orgánica. Una carga orgánica es concentración de DBO por un caudal. La concentración de DBO en general la tomamos en gramos por metro cúbico, y el caudal metro cúbico por hora o por día. Y por otro lado, la concentración de los microorganismos o la cantidad que haya es la concentración que hay, concentración por el volumen del reactor. Esta concentración va a ser un dato. Y es lo que se llama, ven esta sigla SSBLM, significa sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Una nomenclatura de la ingeniería química. El licor de mezcla se refiere al, al líquido y sólido que están en suspensión en el reactor biológico. Es una forma de dominarlo, y en general aparece así en la bibliografía. O en su equivalente en inglés, pero son las mismas letras ordenadas de otra manera. Entonces, tenemos un caudal de, por ejemplo, 10.000 metros cúbicos por día, que es lo que entra al reactor. Una entrada de BO de 400 miligramos por litro. Y 2.000 metros cúbicos el volumen del reactor. Este parámetro lo vamos a tener, es un parámetro que nosotros tenemos que elegir. Si nosotros elegimos que nuestra planta, el licor de mezcla, que en el reactor biológico haya 3.000 miligramos por litro en promedio de concentración de microorganismos, bueno, vamos a tener que ir probando cuánto tenemos que purgar, porque los microorganismos se van reproduciendo, entonces tendremos que purgar el exceso y tendremos que controlar diariamente cómo poner a punto la planta para que este valor permanezca más o menos constante. Este es un parámetro de diseño. Y cuando vamos a lo que en los tratamientos secundarios, tenemos unas tablitas
Acá están los barros activados. Esto que ven acá es el licor de mezcla. Y los sólidos suspendidos volátiles serían las bacterias que hay ahí. Fíjense. Acá está la relación alimentos-microorganismos. Y da un valor, un rango entre 0,25 y 0,5 para un tratamiento convencional. Y a alta tasa, que está más cargado, esta relación puede ser un poco mayor. Ahí estamos viendo esto que decía, sólidos suspendidos. En este caso habla de sólidos suspendidos totales. A veces se miden los totales, a veces se miden los volátiles. En el reactor es lo equivalente al licor de mezcla. Y para el tratamiento convencional, el lodo está menos espeso, por así decirlo, tiene menos sólidos, de 1500 a 3000, y en alta carga está de 3000 a 5000. No, 0,25, la relación no se alcanza a ver acá, es 0,25 a 0, quedó mal, no 50. Es un valor en general menor que 1. Y como mucho, para este caso, como mucho tiene que ser, sí, como mucho 0,5. Acá 0,8 para si está más cargado. Bueno, entonces, con este valor que yo asumí de 3000, pero sólidos suspendidos volátiles, los sólidos suspendidos volátiles son el 80 y pico por ciento de los sólidos totales que hay en un reactor. Con esas relaciones uno puede dar lo mismo si tiene los volátiles y los totales, porque asume una relación de los manuales y puede tener uno u otro. Entonces, el alimento es la concentración de DBO, que es la materia orgánica, por el caudal, o sea, carga orgánica. Estos 400 le cambié la unidad nada más, y cuando hice la cuenta ya le corrí 3 ceros, porque estos gramos pasan a kilos. Y por otro lado, los microorganismos, estos 3000 los multiplico por el volumen y me da la cantidad de masa. Ahora hago la división, todo el alimento que ya venía carga orgánica por día, dividido la cantidad de masa que asumo que son microorganismos, los sólidos suspendidos volátiles. Este día me pasa acá abajo y esta es la relación de alimentos, microorganismos. Puse FM, en inglés la pueden encontrar en los libros FM. O que incluso hablen en castellano, pero hablen de relación FM, por la F de food. Si vuelvo a mirar, eso da 0,60 y pico. Yo miro la relación AM, estoy acá. Entonces, si me llevo, hay unas preguntas en el práctico, dice, ¿está trabajando a alta tasa? ¿O está trabajando convencional? Bueno, si ahí me da 0,67, el sistema está a alta tasa. Si bien está dentro de este valor, porque 3000 eran los sólidos suspendidos volátiles, los totales van a ser un poquito más de 3000. Bueno, sigo. Ahí. Vamos a volver, yo dejé tal cual este ejemplo y lo modifiqué en la segunda parte. Este lo habíamos visto en la primera parte, cuando habíamos DBO. La idea inicial era de lo que vuelca la planta, podemos calcular la carga orgánica porque sabemos el caudal y el DBO. El arroyo sabemos cuánto está trayendo de caudal y también se le puede medir el DBO. Entonces, cuando se mezclan los dos, tenemos el caudal total y tenemos que calcular la concentración de DBO resultante. La incógnita sería la carga orgánica resultante, y de esa carga orgánica, como conocemos el caudal, bueno, despejamos la concentración. Eso, lo que tenemos en cuenta siempre cómo funciona el sistema,
el tema de los caudales, en este caso la planta y el arroyo, la suma de caudales y obviamente de carga orgánica después. Acá tener en cuenta las unidades, acá sí, yo les dije de la vez anterior, con un poquito más de tiempo, y aparte porque recién arrancábamos, la simplificación de unidades para poder sumar ambos caudales, porque un caudal está en el metro cúbico por segundo del arroyo, y el otro caudal estaba en metros cúbicos por día, y bueno, y decidimos acá llevarlo todo a metros cúbicos por hora. 3100 de lo que aporta el arroyo, 400 y moneda lo que aporta la planta, 3500 va a ser el total. Y obviamente lo mismo hacemos con la carga orgánica, que ya la íbamos calculando. A cada caudal lo multiplicamos por la DBO. El arroyo traía mucha agua con poca DBO, usamos las mismas unidades, el mismo valor y cambiamos las unidades a gramos metro cúbico. Y lo que vuelca la planta en general debería volcar entre 30, recuerden que el límite para DBO para un arroyo es 50. Un arroyo es un cuerpo de agua superficial, que como les comentaba, es, si bien nos cuesta llegar porque tenemos malas instalaciones, es un límite holgado, porque en la mayoría de los países del mundo, si el tratamiento es biológico secundario, debemos llegar a una DBO máxima de 30. Por eso en el ejercicio pusimos que la planta tira máximo 30. Entonces, con estos dos tenemos la carga orgánica que aporta cada uno, y eso tiene que ser igual a la carga orgánica que hay al final, aguas abajo en el arroyo, que va a estar compuesta por el caudal total, que es la suma de estos dos, por una concentración que desconozco, que es la que tengo que despejar, justamente estas dos sumas de este lado, y de acá voy a pasar el 3548 dividiendo. Eso es lo que se hace acá, y finalmente me da que el arroyo, después de mezclarse, que traía 12 miligramos por litro de DBO, termina con 5,3. Lo que yo había hecho en el ejercicio anterior, por un error de los números, me quedaba igual que en el inciso A, y esa no era la idea. Les comento cuál es la idea ahora. Nosotros estamos volcando con 30, y el arroyo traía 2. Hicimos la cuenta, y cuando se mezcla da 5,3. Aumenta considerable, si en porcentual de 2 a 5, más del doble. Pero bueno, sigue siendo un valor relativamente bajo. Entonces, lo que pongo acá es que queremos ver hasta cuánto podría volcar de DBO la planta depuradora si yo quiero que el límite en el arroyo sea 10. 10 en ese lugar que estoy midiendo aguas abajo a pocos metros, 80, 100 metros, 200 metros. Se supone que eso, si dejamos de volcar, se autodepura y la DBO va bajando. Entonces, hacemos un estudio y decimos, mira, hasta 10 podría llegar y no sería un problema para el cuerpo de agua. Si yo tengo 10 de DBO, cuando se concentra y ya está todo mezclado, ¿hasta cuánto podría entonces tirar la planta? Porque inicialmente tiraban 30 y con los dos que venían resultaban en 5. Bueno, si esos 5 lo puedo elevar a 10, este 30, ¿hasta cuánto puede llegar a subir? Esa es la idea de la pregunta que antes no me quedó bien. Entonces, acá lo que hacemos es, la carga orgánica 1 es la carga orgánica, era lo que trae el arroyo. Esto no cambia, el caudal es el mismo. Otra de las cosas que digo acá, consideremos que los caudales no cambian, ¿no? Porque si no, tenemos que arrancar de nuevo. Asumimos que con los mismos caudales, lo único que vamos a cambiar es que te fijamos el máximo DBO en el arroyo y vemos cuánto podemos subir acá el DBO de la planta. Entonces, la carga orgánica que traía el arroyo no cambia. Los 2 gramos de DBO por metro cúbico o miligramos por litro, el caudal que traía es genial. Lo que hay aguas abajo, ahora, que antes tenía una incógnita, ya no tiene incógnita. El caudal es la suma de ambos. Y la DBO me la da el enunciado, es la máxima que estoy fijando.
Entonces, esta va a ser la carga orgánica, la suma de ambas cargas orgánicas. ¿Eh? Ahora bien, la carga orgánica 2 sale por resta. O sea, si la carga orgánica 3 era la suma de 1 más 2, bueno, para sacar la 2, a la total le resto lo que traía el arroyo, la carga esta que trae el arroyo. Esta carga orgánica 2 es lo que puede tirar la planta, y yo lo único que sé ahora es el caudal, que está acá en metros cúbicos hora. El enunciado era en otras unidades, pero ya lo llevamos convertido acá en metros cúbicos por hora. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como este dato es conocido, y necesitamos despejar X, este caudal lo pasamos dividiendo. Esta es la resta de cargas orgánicas, y este es el valor que da, casi 30.000, 29.000 gramos de DBO por hora, y esta carga orgánica es igual al caudal de la planta por una concentración que desconozco. Al despejarla, me quedan 70, más o menos 70 gramos de DBO. Entonces, fíjense que aumentando a más del doble, es más o menos lineal, porque estoy pasando de un valor de 5 casi. Si volcaba 30 de DBO en la planta depuradora, en el arroyo había 5. Si yo ahora digo, che, en el arroyo vamos a ir hasta 10. Vamos hasta 10, y esto aumenta a un poquito más del doble. De 30 que pasamos se podría llegar a volcar a 70. La idea no es volcar a 70 ni mucho menos, porque estamos violando las normas de vuelco, pero es para tener una idea. Por ejemplo, no es uno que quiera funcionar mal, pero si uno está funcionando mal, sabe hasta cuán mal, hasta cuánto de malo puede funcionar sin alterar demasiado el curso de agua. Y por último, algo que no habíamos hecho, algo similar a lo que hacemos con los balances de masa de carga orgánica, de DBO, de caudales, se puede hacer lo mismo en un sedimentador, donde acá, en vez de lo que entra y sale, en vez de ser la carga orgánica, hacemos lo mismo con la carga de sólidos. Acá dice, tenemos un sedimentador primario, está entrando un caudal de 150 metros cúbicos por hora, y la concentración de sólidos, sólidos suspendidos que están entrando en el agua a tratar, 700 miligramos por litro. Y de esto es lo que está entrando. Y después dice, se realiza una purga continua, esto es lo que va en el fondo, del 5% del caudal, del 5% de esto, y la concentración de esa purga es acá les cambié las unidades, si esto lo ponemos en gramos por metro cúbico, serían 6.000 gramos por metro cúbico. 6.000 gramos por metro cúbico es similar a la unidad a miligramos por litro. O sea que están 700 entrando, pero la purga de fondo sale en 6.000. O sea, sale bien concentrado, está haciendo su trabajo el sedimentador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un diagrama de flujo, ver cuál es el caudal que está saliendo de agua clarificada, y vamos a calcular la concentración de sólidos a la salida del sedimentador, eso es lo que sale como clarificado, y después el caudal máximo que estoy purgando, en kilos por día. Bueno, hacemos primero el dibujito. Eran 150 metros cúbicos por hora que estaban entrando con esta concentración. Si yo multiplico estas dos variables, tendría la carga de sólidos que entra, similar a lo que hacíamos antes con carga orgánica. Después, el enunciado decía que en el fondo acá está simplificado. Fíjense que cuando hablo de diagrama de flujo, estoy hablando de cuadraditos y flechitas, nada más que esto. Pero para entender el problema, ayuda a poner todas las variables en un solo diagrama y poder pensar mejor la solución. Fíjense una flecha un poco más angosta, donde este caudal, el caudal 3, es el 5% de esto. Y tenía una concentración de 5 kilos por metro cúbico. Ahora bien, pensando en los caudales, si
todo el caudal 1 tiene que ser lo que sale por 2 y por 3. De hecho, acá lo puse. El caudal 1 es igual a la suma de 2 y 3. En este caso no es como el problema anterior del arroyo, que se sumaban el 1, el 2 al 3. Cada problema tendrá su balance particular. Entonces, si acá abajo se iba el 5%, acá arriba me queda el 95%. Del valor inicial, que eran 150 metros cúbicos por hora. O sea que acá ya tenemos los valores de caudal. Y el valor que no conocemos, este X, es esto, cuando dice calcular la concentración de sólidos suspendidos a la salida del sedimentador en partes por millón. Este va a ser nuestra incógnita. Entonces, planteamos los caudales, planteamos las concentraciones, o incluso acá podrían ser también cargas de sólidos. Pero bueno, esto no está. Esto es la S, falta acá. Porque las concentraciones no son iguales. Es carga de sólidos. Era lo que antes llamábamos materia orgánica. Las concentraciones no van a ser iguales ni de cerca. De hecho, fíjense que acá son 700 y acá son 5000. Y esto va a dar otra cosa. No tienen, lo que yo puedo comparar son los caudales y la carga de sólidos o la carga orgánica. Cuando termine la clase y lo termine de corregir, les aviso que lo vuelvo a subir. Bueno, acá primera cuestión, porque el ejercicio preguntaba el caudal de agua residual clarificada, es básicamente el 95% del caudal 1, así que de los 150 quedan 142,5. Y después, acá en vez de, si voy a hacer, para ser coherente, le he puesto M de caudal másico de sólidos. La M ocupa más lugar que la C. Ahí estamos. Entonces, cuando hablamos de la masa, del caudal másico, el 2 es lo que sale clarificado por arriba, es lo que está entrando menos la purga. Hago la cuenta, el 2 era el 95% del caudal 1 por la concentración correspondiente. Y acá era el caudal 1, la concentración 1, y abajo se iba el 5% del caudal con una concentración que era mucho más alta. Y todo esto lo vuelvo a poner acá, este caudal ya lo calculé, 142,5. La concentración 2 es justamente la incógnita, cuántos sólidos salen en el efluente clarificado. Y esto que está acá, son los 150 que entran con su concentración, menos la purga, que era el 5%, pero por una concentración mucho más elevada. Fíjense, de 700 pasaba a 5 kilos, 5000. Hago esta cuenta toda esta cuenta, que son los 105, estos 150 por 0,7 en kilos, y similar acá, 0,5 por 150 por 5, es lo que da acá son los kilos de sólidos, el caudal másico, este sería el de 1, lo que entra, y este sería lo que se está purgando. Y todo esto es igual al caudal de sólidos, al caudal másico de sólidos que se está yendo por arriba, clarificado, que está compuesto de 142,5 de caudal y una concentración que desconozco. Entonces, este X es todo esto dividido 142,5, que es lo que pongo acá, da esto en kilos, cuando lo paso a gramos, da 400 gramos, o sea, básicamente este número es igual, 474 casi, miligramos de sólidos suspendidos por litro. Y obviamente, algo que ya había calculado acá, porque después pregunta el caudal másico de los sólidos purgados, es básicamente lo que está saliendo por el fondo en caudal másico, es la concentración, el caudal por la concentración. Este mismo valor que estaba acá. A veces uno pregunta más de lo mismo, es para ver si uno está entendiendo
cuando uno sabe lo que está haciendo, directamente puede responder, es estos 37 que calculé más arriba. Casi 474, entonces fíjense, entran 150 metros cúbicos por hora, se va la mayoría, 140 y pico, de 700 que están entrando, el sedimentador hace su trabajo, un trabajo moderado. Acá podríamos responder cuál es la eficiencia. Eso podríamos, ahora lo podemos hacer, porque es lo último que me queda, y yo creo que no pregunté nada, pero podemos responder algo de eficiencia. Es algo que me quedó pendiente ahí. Estos eran 400 y pico, entonces bajó un poco menos de la mitad. Y si hubiese tenido una eficiencia del 50%, estos 700 bajarían a 350. Y no fue así, quedaron 400, perdón, 470 y pico. Así que no fue tan eficiente, ahora vemos qué tan eficiente fue. Y, y bueno, esto ya sabíamos, estoy purgando mucho menos, de los 150 me quedaron, no, estos 37 y medio son el másico. Bueno, es acá, esta cuenta que no está 150 por 0,05, 7 metros cúbicos y medio. 7 y medio es lo que termina dando acá este caudal. Es muy poquito en caudal, pero mucha concentración. Si yo quisiera responder una pregunta que nos dice acá, ¿qué eficiencia tiene el sedimentador? El sedimentador se usa para sacarme encima los sólidos sedimentales. Si después baja la carga orgánica, esos productos que esos sólidos tienen carga orgánica. Pero está pensado para reducir sólidos sedimentables. Entonces, puedo ir acá, abajo del todo, y estos 30 y finalmente, este valor es el valor de salida. Y si a esto el editor de ecuaciones aquí adentro no es esto, vamos a hablar de eficiencia, y en general se mide, vamos a poner eficiencia. Se mide como porcentaje, pero bueno, vamos a poner, y acá si me fijo, ya está abajo para que no me moleste, y vamos a poner todo esto como parte de la parte superior de una fracción. Esto va arriba, si es que me deja. Bien. Y acá abajo, aquí abajo pondríamos el valor inicial, que fueron 700. Ahí lo achica, pero bueno, no importa. Esta cuenta da 473,7 dividido 700. Esto da 60, vamos a ver, 0,677 es igual a aproximadamente el 67%. En realidad, esto es lo que está saliendo, no es la eficiencia. Para poner eficiencia tendríamos que poner, a ver qué me están diciendo. Sí, a ver, el 5 que marca